Estudia y Aprende presenta Literatura Latinoamericana. En este video vamos a hablar sobre las características generales de la literatura latinoamericana. En este video te voy a contar las características generales de la literatura latinoamericana. Ya tenemos un video con información un poquito más específica sobre los cuentos, te lo dejo aquí, sobre cuentos latinoamericanos, pero ahora quiero que entiendas un poquito más el concepto de por qué cambia la literatura y por qué es el boom de la literatura latinoamericana, y además te voy a leer 3 historias que me gustan en lo personal y bueno, son cortitas y así te puedes dar una idea de lo que se escribía en esa época. El primer cuento es Casa Tomada, después vamos a leer El Guardagujas y 4 moscas. Después de que se da la independencia de Latinoamérica en general, después de que se independizan de los españoles, la literatura normalmente es una literatura costumbrista, una literatura que quiere buscar el sentido de identidad nacional. Entonces hay muchas situaciones indigenistas, viene la historia de la Revolución Mexicana. Toda esta literatura no se preocupaba tanto por la literatura en sí, sino por usar la literatura como una vía para mostrar la identidad que se estaba creando de las nuevas naciones. A partir de la segunda mitad del siglo XX, este sistema novelístico cambia y se rompe por diversos factores culturales y políticos y también por el crecimiento que se dio en todo el mundo. Estamos hablando de que después de la segunda mitad del siglo XX, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, seguramente has escuchado hablar de los baby boomers, que son los viejitos que a todo el mundo les caen gordos ahorita, ¿verdad? Pero en ese tiempo se le llamó la generación de los baby boomers porque después de todas estas guerras, bueno, viene una desfase y un crecimiento en la población. Hubo un crecimiento en todas las ciudades latinoamericanas. Creció la Ciudad de México, Costa Rica, Venezuela, Colombia. En todos los países las ciudades empezaron a crecer. Entonces, esto llevó a que los escritores trataran nuevos temas. Ya no nada más se quedaran con la vida del rural y la vida del indígena. Ahora necesitaban hablar sobre este cambio. En la vida urbana, en el crecimiento de estas ciudades, deja de volverse importante los problemas del campo y vienen las contradicciones de los problemas del hombre, tanto de los problemas económicos, sus problemas sociales, lo que quiere lograr en su vida y la misma ciudad no se lo permite. Y de todo esto se empezó a hablar en la literatura latinoamericana. Además, durante esta época los escritores también tienen más contacto con el psicoanálisis y con el existencialismo, que es una corriente filosófica. Todo esto provoca que los escritores tengan una nueva visión del mundo. Los narradores latinoamericanos buscan incorporar nuevas técnicas narrativas en las novelas, porque tienen la influencia de Kafka, Proust, Joyce. Está el surrealismo y las vanguardias, los movimientos de vanguardia. Entonces todo esto influye en el autor latinoamericano. Las tramas de las novelas y de los cuentos contemporáneos a partir de esta época pueden dejar de ser lineales, se vuelven azarosas, irracionales. Estas son técnicas que usan los escritores para atrapar al lector. Los personajes se vuelven más complejos, ya no son tan simples, no es tanto el bueno y el malo, ahora son personajes que tienen contradicciones, que son más antihéroes, como por ejemplo en la novela de Pedro Páramo, el protagonista está buscando a su padre, lo quiere conocer, lo odia, está en este viaje que bueno, si no has leído la novela, léela, no te voy a decir nada del final, pero está muy interesante. Pero entonces ya no son personajes tan simples, no es que el indígena sea bueno y el español sea malo, ahora nos damos cuenta de que todos somos seres complejos.
Hay diferentes características dentro de todas las generaciones de escritores que se han desarrollado desde 1940, 1950 hasta el día de hoy. Te voy a dejar en la descripción del video el enlace al artículo donde hay más información y el enlace al documento de donde se saca toda la información de este video y de las fuentes consultadas para la información que te estoy diciendo. Siempre en la literatura no es que se pongan muy de acuerdo los teóricos y para algunos señalan el término de una generación en un año y otros en otra, o les ponen un poquito de características diferentes, porque en la historia y en la literatura pues no es determinante que a partir de un día cambian todas las condiciones y las características de la literatura y ya nadie escribe como se escribía antes. Es un proceso, entonces hay etapas en donde se mezclan las características de una o dos generaciones de escritores. En el documento en el que me estoy basando se manejan una generación súper realista de 1927, la generación neorrealista a partir de 1942, la generación irrealista de 1957 y después los nuevos narradores que son a partir de 1972. En este artículo te dejo más información sobre las características de cada una de estas generaciones de escritores. Lo que prácticamente todo mundo conoce sobre la literatura latinoamericana y sobre los cuentos latinoamericanos es el realismo mágico. El realismo mágico, como su nombre lo indica, pues es una contradicción porque suceden cosas realistas, pero los elementos mágicos se entremezclan sin necesidad de que se dé alguna explicación. Y estas características del realismo mágico las vamos a ver en los siguientes textos que te voy a leer sobre Casa Tomada, El Guardagujas y Las Cuatro Moscas. Vas a ver que de repente es una situación que dices, eso no puede suceder en la realidad. Se enmarca dentro de una realidad, pero no es algo que pueda pasar en la vida real. Dentro del contexto social, es importante destacar que el boom latinoamericano tuvo mucha relación con el crecimiento de los países latinoamericanos. Imagínate esto, hoy en día estamos conectados en todo el mundo gracias al Internet. Puedes hacer una llamada de aquí a Europa sin ningún problema, pero en los años 60 no era así. La mayoría de las casas ni siquiera tenían un teléfono y obviamente pensar en hacer una llamada a otra parte del mundo era prácticamente imposible. Hacer una llamada de larga distancia dentro del mismo país era carísimo y no todas las personas tenían acceso a un teléfono. Empiezan a crecer las ciudades, empiezan a crecer las maneras de comunicarse, las carreteras, el correo puede llegar más rápido, se empiezan a instalar los teléfonos, la televisión, el radio. Bueno, obviamente esto ya estaba, pero empieza a desarrollarse muchísimo más y todo esto permite que las personas se enteren de lo que está pasando en otros lugares, pero también fue muy útil para poder acceder a los textos de los escritores de cada país. Gracias al crecimiento en las vías de comunicación, pues también crece la economía. Y este es otro punto importante porque a partir del crecimiento económico se puede ampliar la situación de la educación de la población, crece la sociedad de consumo y hay más producción y más difusión de los libros de los autores latinoamericanos. Y por último, en la política, los años 60 son los años de las luchas contra las dictaduras. Tenemos la Revolución Cubana, tenemos el movimiento del 1968 aquí en México con los estudiantes que se quieren oponer a los dictámenes del gobierno y estas luchas se dan en toda Latinoamérica. Entonces, son los años en los que se intensifica la búsqueda de esta identidad latinoamericana por parte de los intelectuales y todo esto permite que haya una mayor producción literaria con características únicas. Entre los grandes escritores latinoamericanos tenemos a Borges, a García Márquez, Octavio Paz, Elena Garro, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Y bueno, cada uno de estos autores necesitaría un espacio especial para hablar sobre su obra, sus cuentos, las características de sus novelas, así es que probablemente después tendremos videos dedicados a cada uno de estos autores. Por lo pronto, quiero leerte el siguiente cuento.
Vamos con Casa Tomada de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7. Y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales, y no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuera demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en la literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesaba hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos, como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban continuamente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban todos los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento, de los que se edifican ahora. Apenas para moverse. Irene y yo viviríamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza.
Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con el plumero. Vuela y se suspende en el aire un momento, después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que lleva a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba de nuestro lado, y además corría el gran cerrojo para mayor seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió en los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos con los brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina para ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol?». Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces te hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de todo eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio.
Pero cuando nos íbamos al dormitorio y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oí un ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestra. Cerré de golpe el cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada». Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa, a esa hora y con la casa tomada. El guardaagujas, de Juan José Arreola. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su valija, que nadie quiso conducir, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero y éste le dijo ansioso su pregunta. «Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo». Se ve que usted ignora por completo lo que ocurre. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros, y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. Pero yo no quiero alojarme, quiero salir en tren. Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por un mes, le resultará más barato y recibirá mejor atención. ¿Está usted loco? Yo debo llegar a T mañana mismo. Francamente debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes. Por favor. Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho ya grandes avances en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias comprenden y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado. ¿Pero hay un tren que pase por esta ciudad? Afirmarlo sería cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo con 2 rayas de gis. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que eso pueda suceder.
Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón. ¿Me llevará ese tren a T? ¿Y por qué se empeña usted en llegar precisamente a T? Debería darse por satisfecho si puede abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará definitivamente algún rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T? Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente debo ser conducido a ese lugar. ¿No es así? Cualquiera diría que usted tiene razón. En la ronda para viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasajes para todos los puntos del país. Hay quienes se han gastado en boletos una verdadera fortuna. Yo creí que para ir a T me bastaba un boleto, mírelo usted. El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar su inmenso capital en pasajes de ida y vuelta para un trayecto ferroviario cuyos planos, que incluyen extensos túneles y puentes, ni siquiera han sido aprobados por los ingenieros de la empresa. Pero el tren que pasa por T, ¿ya se encuentra en servicio? Y no solo ese, en realidad hay muchísimos trenes en la nación y los viajeros pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser conducido al lugar que desea. ¿Cómo es eso? En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa se ve en el caso de tomar medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes. Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa, que todo lo tiene previsto, añade a estos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. Es la razón del orgullo para los conductores depositar el cadáver de un viajero lujosamente embalsamado en los andenes de la estación que prescribe su boleto. En ocasiones estos trenes forzados recorren trayectos en que falta uno de los rieles. Todo un lado de los vagones se estremece lamentablemente con los golpes que daban las ruedas sobre los durmientes. Los viajeros de primera, es otra de las previsiones de la empresa, se colocan del lado en el que hay riel. Los de segunda, pues padecen los golpes con resignación. Pero hay otros tramos en los que faltan ambos rieles. Allí los viajeros sufren por igual hasta que el tren queda totalmente destruido. ¡Santo Dios! Mire usted, la aldea F surgió a causa de uno de estos accidentes. El tren fue a dar en un terreno impracticable, lijadas por la arena, las ruedas se gastaron hasta los ejes. Los viajeros pasaron tanto tiempo juntos que de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas. Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios y el resultado ha sido F, una aldea progresista llena de niños traviesos que juegan con los vestigios enmohecidos del tren. ¡Dios mío! Yo no estoy hecho para tales aventuras. Necesita usted ir templando su ánimo. Tal vez llegue a convertirse en un héroe. No crea que faltan ocasiones para que los viajeros demuestren su valor y sus capacidades de sacrificio. En una ocasión, 200 pasajeros anónimos escribieron una de las páginas más gloriosas de nuestros anales ferroviarios. Sucede que en un viaje de prueba, el maquinista advirtió a tiempo una grave omisión de los constructores de la línea. En la ruta faltaba un puente que debía salvar un abismo. Pues bien, el maquinista, en vez de poner marcha hacia atrás, arengó a los pasajeros y obtuvo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombros al otro lado del abismo, que todavía reservaba la sorpresa de contener en su fondo un río caudaloso. El resultado de la hazaña fue tan satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente, conformándose con hacer un atractivo descuento en las tarifas de los pasajeros que se atrevan a afrontar esa molestia suplementaria. ¡Pero yo debo llegar a T mañana mismo! Muy bien, me gusta que no abandone su proyecto. Se ve que usted es un hombre de convicciones. Alójese por lo pronto en la fonda y tome el primer tren que pase. Trate de hacerlo. Cuando menos 1000 personas estarán para impedírselo.
Al llegar un convoy, los viajeros, exasperados por una espera demasiado larga, salen de la fonda en tumulto para invadir ruidosamente la estación. Frecuentemente provocan accidentes con su increíble falta de cortesía y de prudencia. En vez de salir ordenadamente, se dedican a aplastarse unos a otros por lo menos, se impiden mutuamente el abordaje y el tren se va, dejándolos amotinados en los andenes de la estación. Los viajeros, agotados y furiosos, maldicen su falta de educación y pasan mucho tiempo insultándose y dándose de golpes. ¿Y la policía no interviene? Se ha intentado organizar un cuerpo de policía en cada estación, pero la imprevisible llegada de los trenes hace el servicio inútil y sumamente costoso. Además, los miembros de ese cuerpo demostraron muy pronto su venalidad, dedicándose a proteger la salida exclusiva de pasajeros adinerados que le daban a cambio de ese servicio todo lo que llevaban encima. Se resolvió entonces el establecimiento de un tipo especial de escuelas donde los futuros viajeros reciben lecciones de urbanidad y un entrenamiento adecuado que los capacita para que puedan pasar su vida en los trenes. Allí se les enseña la manera correcta de abordar un convoy aunque esté en movimiento y a gran velocidad. También se les proporciona una especie de armadura para evitar que los demás pasajeros les rompan las costillas. Pero una vez en el tren, ¿está uno cubierto de nuevas dificultades? Relativamente. Solo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. Podría darse el caso de que usted creyera haber llegado a T y solo fuera una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano a ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia. Han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante, pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones en el teatro, y las personas que figuran en ellas están rellenas de aserrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad. Llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito. Por fortuna T no se halla muy lejos de aquí, pero carecemos por el momento de trenes directos. Sin embargo, bien podría darse el caso de que usted llegara a T mañana mismo, tal como lo desea. La organización de los ferrocarriles, aunque deficiente, no excluye la posibilidad de un viaje sin escaladas. Vea usted, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasa, compran un boleto para T. Pasan un tren, suben y al día siguiente oyen que el conductor anuncia «¡Hemos llegado a T!». Sin tomar precaución alguna, los viajeros descienden y se hallan efectivamente en T. ¿Podría yo hacer alguna cosa para facilitar ese resultado? Claro que usted puede. Lo que no se sabe es si le servirá de algo. Inténtelo de todas maneras. Suba usted al tren con la idea fija de que va a llegar a T. No converse con ninguno de los pasajeros. Podría desilusionarlo con sus historias de viaje. Hasta se daría el caso de que lo denunciaran. ¿Qué está usted diciendo? En virtud del estado actual de las cosas, los trenes viajan llenos de espías. Estos espías, voluntarios en su mayor parte, dedican su vida a fomentar el espíritu constructivo de la empresa. A veces uno no sabe lo que dice y habla solo por hablar, pero ellos se dan cuenta enseguida de todos los sentidos que puede tener una frase, por sencilla que sea. Del comentario más inocente saben sacar una opinión culpable. Si usted llegara a cometer la menor imprudencia, sería aprehendido sin más, pasaría el resto de su vida en un vagón cárcel, en caso de que no le obligaran a descender en una falsa estación perdida en la selva. Viaje usted lleno de fe, consuma la menor cantidad posible de alimentos y no ponga los pies en el andén antes de que vea en T alguna cara conocida. Pero yo no conozco en T a ninguna persona. En ese caso, redoble usted sus precauciones. Tendrá, se lo aseguro, muchas tentaciones en el camino. Si mira usted por las ventanillas, está expuesto a caer en la trampa de un espejismo. Las ventanillas están provistas de ingeniosos dispositivos que crean toda clase de ilusiones en el ánimo de los pasajeros. No hace falta ser débil para caer en ellas. Ciertos aparatos, operados desde la locomotora, hacen creer por el ruido y los movimientos que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren permanece detenido semanas enteras, mientras los viajeros ven pasar cautivadores paisajes a través de los cristales. ¿Y eso qué objeto tiene? Todo esto lo hace la empresa con el sano propósito de disminuir la ansiedad de los viajeros y de anular en todo lo posible las sensaciones de traslado. Se aspira a que un día se entreguen plenamente al azar,
en manos de una empresa omnipotente y que ya no les importa saber a dónde van ni de dónde vienen. ¿Y usted ha viajado mucho en los trenes? Yo, señor, solo soy un guardaagujas. A decir verdad, soy un guardaagujas jubilado y solo aparezco aquí de vez en cuando para recordar los buenos tiempos. No he viajado nunca, ni tengo ganas de hacerlo, pero los viajeros me cuentan historias. Sé que los trenes han creado muchas poblaciones, además de la aldea de Fe, cuyo origen le he referido. Ocurre a veces que los tripulantes de un tren reciben órdenes misteriosas, invitan a los pasajeros que desciendan de los vagones, generalmente con el pretexto de que admiren las bellezas de un determinado lugar. Se les habla de grutas, de cataratas, de ruinas célebres. 15 minutos para que ustedes admiren la gruta tal o cual, dice amablemente el conductor. Una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia, el tren escapa a todo vapor. ¿Y los viajeros? Vagan desconcertados de un sitio a otro durante un tiempo, pero acaban por congregarse y se establecen en colonia. Estas paradas intempestivas se hacen en lugares adecuados, muy lejos de toda civilización y con riquezas naturales suficientes. Allí se abandonan los selectos de gente joven y sobre todo con mujeres abundantes. ¿No le gustaría a usted acabar sus días en un pintoresco lugar desconocido en compañía de una muchachita? El viejecillo hizo un guiño y se quedó mirando al viajero con picardía, sonriente y lleno de bondad. En ese momento se oyó un silbido lejano. El guardaagujas dio un brinco, lleno de inquietud, y se puso a hacer señales ridículas y desordenadas con su linterna. —¿Es el tren? —preguntó el forastero. El anciano echó a correr por la vía desaforadamente. Cuando estuvo a cierta distancia se volvió para gritar: —¡Tiene usted suerte! Mañana llegará a su famosa estación. ¿Cómo dice usted que se llama? —X —contestó el viajero. En ese momento el viejecillo se disolvió en la clara mañana, pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles, imprudentemente al encuentro del tren. Al fondo del paisaje, la locomotora se acercaba con un ruidoso advenimiento. Las 4 moscas de Elena Garro. Las persianas de hierro estaban rotas y un desconocido las espiaba por las noches desde la terraza. Temían desvestirse en el cuarto destartalado del hostal oscuro y silencioso. Lola buscaba con sus ojos cristalinos la figura furtiva del hombre que fisgaba. El miedo la volvía loca. Deseaba correr, encontrar un refugio seguro, y de puntillas se dirigía al enorme armario y se encerraba allí. Prefería la oscuridad a ser vista por el hombre sin cara que espiaba desde las sombras heladas de la terraza. Petrushka, por el contrario, avanzaba a pasos lentos hasta situarse junto a la ventana y miraba con fijeza a la sombra invisible y peligrosa colocada detrás de la persiana rota. Cuando descubría el brillo sombrío de los ojos fisgones entre las ranuras de la persiana, huía despavorido en busca de algún rincón, pero ningún rincón era capaz de ocultarlo. Las rendijas de la persiana rota permitían abarcar desde la terraza toda la habitación. La señora Ledinka colgó su viejo abrigo sobre la cortinilla transparente de la ventana y por la noche salió a la terraza y miró el interior del cuarto. El abrigo servía de poco. Evitaba algún ángulo de la habitación, sus 2 camas de hierro, su lavabo y su armario de madera rayada. Era preferible desvestirse a oscuras. —Oiga, esto no puede seguir así. Pronto se va a tener que largar de mi casa —gritó Jacinto, el dueño del hostal, que con un cubo de agua en la mano regaba los geranios viejos esparcidos en tiestos pequeños sobre las losetas rotas de la terraza. A Jacinto le irritaban sus huéspedes. No debían estar allí, eran incompatibles con su hostal. Se acercó a la ventana y lanzó el agua del cubo al interior de la habitación. —¿Por quién se toman? Repa, su mujer, lo contempló complacida desde el lavadero y le dijo: —Vamos, Jacinto, que la culpa es tuya por haberlas recibido. La señora Lelinka contempló el charco oscuro formado en las duelas sucias y tranquila se acercó a la ventana. —¿Qué es lo que no puede seguir así, Jacinto? —preguntó iracunda. —Esto, que cuelgue usted sus ropas en las cortinas de mi ventana —contestó el hombre. La señora Lelinka lo vio alejarse y tender, sobre las cuerdas verdes que cruzaban la terraza, sábanas y calzoncillos. El hombre parecía satisfecho, tan satisfecho que le produjo miedo. —Ahora mismo quito el abrigo, pero ¿sabe usted? Lo colgué porque hay alguien que fisga por la noche —explicó. —Aquí nadie fisga. Eso se lo ha inventado usted y esto no puede seguir así —contestó el hombre pasándose la mano húmeda sobre el flequillo que le cubría la frente.
Petrushka y Lola se escucharon en silencio, ocultos debajo de las camas. Siempre estaban en peligro y las nuevas leyes contra los extranjeros los tenían paralizados de terror. ¿Cómo podían justificar sus entradas económicas si no tenían ninguna? Los dos vivían de lo que buenamente les daba la señora Lelinka. Eran dos parásitos, no trabajaban, eran refugiados, carecían de permanencia, pues no tenían papeles y nadie tenía poder suficiente para darles un pasaporte. Consternados, escucharon las amenazas de Jacinto. El hostal era malo, muy malo, el más barato de Madrid. Tenía algo sombrío, algo peligroso, y sin embargo gozaban del cuarto más grande que existía en la ciudad, aunque fuera sucio, y sus muros resultaran tenebrosos. No está el horno para bollos, había aprendido Petrushka, y lo repetía constantemente para justificar su pasividad, que a veces resultaba cobardía. Al matrimonio no le gustaban aquellas dos mujeres, no eran seguras. Repa amaba a sus huéspedes masculinos y Jacinto también los amaba con la misma pasión que amaba a sus geranios. Debía evitar que las dos mujeres hablaran con sus huéspedes. Sus huéspedes eran muy especiales y Jacinto, provisto de un libro, vigilaba la bifurcación de los pasillos y dominaba las puertas de las habitaciones y las de los excusados. Las zorras eran capaces de meterse en una habitación o en el cuarto de baño para hacer cualquier porquería o entablar amistad con algún huésped. La vigilancia de Jacinto tranquilizaba a Repa. La señora Lelinka y Lucía estaban inermes. Si las echaban a la calle, ¿a dónde irían? Las leyes nuevas habían alertado a los posaderos y les sería imposible ocultar la presencia clandestina de Lola y de Petrushka. Además, carecían de dinero para transportar la maleta y la caja de libros a otro hostal cualquiera. Guardaron silencio y trataron de calmar a sus amigos. La señora Lelinka descolgó el abrigo, resignada a ser vista por el hombre que fisgaba en la noche. Quizás su gesto calmaría a Jacinto. El hombre contempló con disgusto la docilidad de su huésped. «Sí cree que va a arreglar eso», se dijo, y abandonó la terraza para sentarse en el banquillo con un libro en la mano y vigilar todas las puertas. Por la noche, Lucía apagó la bujía amarillenta y en silencio se metieron en las camas heladas. Hacía frío, mucho frío, y el cuarto rezumaba humedad. Lola y Petrushka eran friolentos, estaban nerviosos y lloraban. A pesar de ser ya mayores, se comportaban como niños y reñían por la menor cosa. Los días en el hostal eran amargos. Se diría que siempre era el mismo día. Se diría que alguien había abolido los domingos, las fechas y las fiestas, y que ya no quedaba espacio para ningún sueño. El tiempo de soñar había terminado. La memoria había escapado a la memoria. Quedaba solo una hoja en blanco mojada por las lágrimas de los cuatro. También quedaba un miedo permanente ante la continua vigilancia de Jacinto y Repa. Por la noche, en la oscuridad, quedaba la presencia de los ojos que fisgaban y la repetición de las mismas sombras. «Amanecerá algún día», aseguró la señora Lelinka en voz baja, en medio de la noche oscura. «Sí, amanecerá algún día», repitió. Y le llegaron los perfumes del portal de los varilleros. Allí había puestos de cintas de colores, trozos de seda columpiándose a la luz de las farolas de petróleo, pañuelos tendidos como palomas con las alas abiertas, borlas pequeñas de peluche de color albaricoque para ponerse polvos rosas sobre las mejillas. Ella no podía usarlas, no había llegado el tiempo de cubrirse las pecas con polvos aromáticos. Solo podía admirar las maravillas que ofrecía el portal de los varilleros. Por ahí paseaban las hermanas Ifigenia y Amparo, con sus lunares dibujados en forma de media luna sobre la mejilla izquierda y las mangas de sus trajes abiertos como abanicos. Las hermanas paseaban al atardecer por el portal de los varilleros en busca de esencia de vainilla, pañuelos y chalinas de gasa para atárselas en sus cabezas de rizos negros. Ambas eran menudas y delgadas, sus dientes blanquísimos se mostraban golosos ante las maravillas desplegadas, ignorantes de los jóvenes de pantalón y camisa blanca que las perseguían. «Algún día seremos grandes», aseguraba Evita, atontada por la belleza de Ifigenia y de Amparo. Sí, y algún día fueron grandes y no pasearon por el portal de varilleros. La vida es inesperada. Ahora amanecerá algún día, y una noche muy lejana, que resultó ser esa misma noche oscura en el hostal de Jacinto y de Repa, Lelinka entró a la jabonería en la que solo había pilas enormes de jabones de color ámbar, que dejaban la ropa tan blanca como las propias nubes.
En lo alto de la pila más alta de jabones estaba la criatura. Era una muñeca enorme, de celuloide, rosada, desnuda, con la boquita entreabierta. La muñeca sostenía en cada mano un ramillete de flores. En la derecha tenía amapolas rojas hechas en papelillo transparente y rizado, y en la izquierda margaritas de terciopelo blanco, con los centros amarillos como soles. Lelinka contempló la figura angelical que presidía la jabonería. Don Tomás, el jabonero, metido en una camisa blanca, la observó con curiosidad, y ella se dejó contemplar por aquel hombre enormemente gordo, que se impacientó ante su terquedad de permanecer en su jabonería, admirando la muñeca que sostenía los gloriosos ramilletes. «¿Qué quieres, niña?». Lelinka contempló aquel ser privilegiado que parecía ser el propietario de la diosa colocada sobre la pila más alta de jabones. «Quiero esa muñeca», balbuceó. Don Tomás se hinchó de ira, su piel tomó el color de una berenjena, se irguió y la miró indignado. «Esa muñeca es mía. ¿Por qué la quieres?» Me gusta mucho y quiero llevármela a mi casa». Don Tomás se pasó la lengua por sus labios gruesos y su color berenjena se oscureció aún más. «Así son los gachupines, todos se lo quieren llevar a su casa. Pues no se va a poder. Es mía, la tengo yo para regalo de mis ojos y mi dinero me costó». «¿Y si le pido dinero a mi papá y se la compro?» «Así son los gachupines, creen que todo se compra. Esta muñeca es mía, no se vende, no tiene precio, es mía». Lelinka permaneció en la jabonería mucho rato contemplando a la diosa adornada de margaritas y de amapolas. Era una pena ser gachupín. Si no lo fuera, don Tomás le regalaría la muñeca. Volvió triste a su casa y notó que sus padres y sus hermanos no se parecían a don Tomás, ni a Efigenia, ni a Amparo. Todos tenían el pelo rubio y vivían muy solos en su casa llena de libros, con estampas de dioses casi tan perfectos como la muñeca de jabonería. «¿Qué te sucede? Pareces muy preocupada», le dijo su padre, que no hablaba como don Tomás. Lelinka fijó sus ojos en el plato de avena con leche y explicó su descubrimiento en la jabonería. Si su padre quisiera hablar con don Tomás, aunque era inútil, era gachupín. Su padre movió la cabeza. «No se trata de ser gachupín, no confundas. Don Tomás ama esa muñeca», le contestó. Su padre no entendía nada. ¿No se había dado cuenta de que no era mexicano? Lo miró con curiosidad. Con razón, Evita, cuando hablaba de sus padres, decía: «Estos señores no entienden nada». Guardó silencio y contempló la avena que se cuajaba en su plato. «Si tanto deseas esa muñeca, te compraré una igual», oyó decir a su padre. «¿Igual? Imposible, no hay otra igual», contestó Lelinka. Su padre se echó a reír y su madre dijo: «Esta pobre chica es tonta. Hay miles de muñecas de celuloide». Evita puso los codos sobre la mesa y se sostuvo la barbilla entre las manos. «¿Ves? Tengo razón», le dijo a su hermana. Evita sí entendió que su hermana solo podía amar a la muñeca de don Tomás. Don Tomás se acostumbró a la visita diaria a la jabonería. Ahora ya no iba sola, la acompañaba Evita, que con asombro contemplaba la muñeca adornada con margaritas y amapolas. «¿Cuántas flores tendrá en cada mano?», preguntó Evita. Era muy difícil contarlas, pues su número cambiaba de acuerdo con los días. De eso estaban muy seguras. Una tarde don Tomás les proporcionó un banquito para que pudieran admirar a la pequeña diosa sentadas, oliendo jabones y en un silencio recogido. No hablaban para que don Tomás olvidara que eran gachupinas. Evitaban cualquier peligro que les impidiera entrar al santuario. Una tarde exclamaron: «¡Qué limpia está! En ella nunca se ha parado una mosca». Don Tomás se acarició las mejillas lampiñas y las miró con malicia. «¿Las moscas? No se atreverían jamás. La mosca que se acerque a ellas se muere en el mismo instante. Por eso, niñas, eviten convertirse en moscas volanderas y molestas», les advirtió con severidad. Se quedaron preocupadas. Había que evitar convertirse en mosca. Aunque las moscas poseían dos alas muy pequeñas, estriadas y transparentes, hechas con el papel más fino que soñó el maestro del papel de seda. Con esas alas dibujadas en la tinta más exquisita, podían volar y posarse en la boquita abierta de la criatura inaccesible, o acariciarle las mejillas casi tan rojas como las amapolas. Para las moscas no existían las alturas ni la pila de jabones amarillos sobre la que descansaba la diosa con los brazos gordezuelos extendidos. «Pídele a Dios que nos convierta en moscas por un día», le pidió Lelinka a su hermana.
Evita caminó a la calle observando los matices de las piedras, sin atreverse a levantar los ojos por temor de ver el cielo y encontrarse con la cara de Dios. En verdad que su hermana era caprichosa y sobre todo terca, como decía su padre, que a veces, muy pocas veces, llevaba la razón en algo. Escuchó repetir a Lelinka: «Pídele a Dios que nos convierta en moscas por un día». «Se lo pediré, pero moriremos en el mismo instante», contestó Evita, que debía morir para satisfacer el capricho de su hermana. Entraron al portal de los varilleros pidiéndole a Dios que las convirtiera en moscas, pero a esa hora las moscas se habían ido a dormir y Dios había olvidado su forma y su tamaño, y el milagro no les fue concedido. Caminaron entre los vendedores de ungüentos, de cintas y sedas sin mirarlos. Tampoco aspiraron los perfumes de las lociones de los barberos ambulantes, ni el de las aguas de violeta que vendía Trinidad, sentado bajo su toldo blanco y rodeado de farolas de petróleo. «¿Qué preferirías, ser mosca o ser reina?», preguntó Eva cuando pasaron cerca de Ifigenia y de Amparo, que con sus gasas de color malva atadas a la cabeza parecían dos reinas paseando entre sus súbditos. Lelinka las miró con despego y contestó decidida: «Preferiría ser mosca». «¡Ay, no entiendes! Yo hablaba de la reina Victoria de España o de Isabel la Católica», contestó Eva para enfatizar la gravedad de su pregunta. Lelinka pensó que las dos reinas, la viva y la muerta, eran españolas y que don Tomás nunca les permitiría acercarse a la muñeca que sostenía las amapolas y las margaritas. ¿De qué le serviría ser reina? «Preferiría ser mosca», dijo con terquedad. En su casa cenaron en silencio. Sus padres no les preguntaron nada y sus hermanos estaban ocupados con Churruca, con Moctezuma, con don Nicolás Bravo y con Pinocho. Durmieron preocupadas y a la tarde siguiente volvieron a entrar de puntillas en la jabonería. «Ya sé que andan pidiendo milagros malignos», les dijo don Tomás, y no les ofreció el banquito para que se sentaran a contemplar a la diosa. Ambas se enrojecieron. ¿Cómo se había enterado don Tomás? La única que había escuchado sus plegarias era Tefa, que las encontró arrodilladas en sus camas. «Te rogamos, Señor, humildemente que nos hagas el milagro de convertirnos en dos moscas». Tefa se enfadó y sopló en los quinqués. «Ya no saben ni lo que piden, perversas. Ojalá que Dios no las escuche», les dijo muy disgustada. Se sintieron culpables frente a don Tomás, que ahora conocía sus malas intenciones. «No se preocupen, algún día se les hará el milagro. Todo se alcanza cuando en verdad se desea y se pone el corazón en la plegaria», les dijo don Tomás mirándolas de reojo. ¿Y ahora en dónde estaba don Tomás? Lelinka lo ignoraba. Tampoco sabía a dónde se había ido a su casa, con sus padres, con sus hermanos y con sus libros. Estaba segura de hallarla en el lugar más inesperado. Pensó que tal vez se hallaba entre las páginas de un libro, como aquellas rosas disecadas que su madre ponía en los libros de Heine o de Novalis. Con esas rosas disecadas señalaba sus pasajes predilectos. Debía estar entre las páginas del Paraíso Perdido, el libro que leía su madre en los días de la muerte de su padre. ¿Pero en dónde hallar el libro? Necesitaba recorrer el mundo entero, revisar todas las librerías de viejo, y era difícil salir del cuarto oscuro por el que circulaban corrientes de aire frío, lejos, muy lejos de ese libro, de sus padres y de la puerta estrecha de la jabonería. Oyó decir: «Amanecerá algún día». No supo si ella, Lucía, Lola y Petrushka estaban dormidos cuando un olor penetrante a jabón inundó su cuarto. Oyó saltar a Lola con alegría y a Petrushka, que se cobijaba en el armario. Abrió las puertas a patadas y anunció que estaba listo. En el muro del fondo se hizo una raya de luz que fue ensanchándose hasta convertirse en la puerta de la jabonería, el templo de la diosa con ramilletes de amapolas y de margaritas. Un calor suave y dorado entró por aquella puertecita. Lola estaba harta de tiritar de frío y corrió por los aires hacia la puerta abierta en el muro. Petrushka la siguió, haciendo zigzags, y Lelinka vio aparecer a don Tomás con la muñeca en la mano. La diosa de celuloide brillaba como un ángel celestial, y sus ramilletes desparramaban aromas delicados. Don Tomás se la atendió con una sonrisa milagrosa. «Vengan, vengan mis moscas, han ganado a la reina de las flores. Pobres moscas, han esperado tantos años y han sufrido tantos fríos». Había algo extraño. Don Tomás ya no hablaba como mexicano. Sorprendida, Lelinka buscó a Lucía, pero ésta, con sus alas minúsculas hechas con el papel de seda más fino producido en la China, volaba hacia la puerta en la que brillaban los jabones de don Tomás, convertidos en placas de oro. Sí, amanecía, y ambas moscas, Lelinka y Lucía, entraron en el reino del oro del jabón al que ya habían entrado sus amigos Lola y Petrushka.
Los 4 se posaron sobre las mejillas rosadas de la diosa, que nunca dejó de sonreír. Eran las primeras moscas que tocaban su rostro. Por la mañana, Jacinto y la Repa recogieron sus ropas ya muy usadas. Repa guardó los zapatos en una caja de cartón. «Hay que quemar todas estas porquerías», dijo la Repa. «Quémalas tú. Yo debo hacer otras cosas, ya lo sabes. Los chicos nos ayudarán en todo, como siempre». «Necesito descansar un rato después de la noche que he pasado», dijo Jacinto. Las moscas escucharon sus voces, que cruzaron la puerta de oro cerrada para siempre. Sabían que jamás volverían a dormir en esas camas de hierro. Petrushka saltaba entre las pilas del jabón de oro y Lola estaba quieta. La frase «Andamos huyendo, Lola», nunca más la volvería a escuchar.